Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercer año del aula virtual. Les saluda y me presento el licenciado Juan Eduardo Bravo Muñoz de la institución educativa San Juan Bautista 5149. Ante todo, mis queridos estudiantes, darle la bienvenida a estas clases, la primera clase del área de Ciencias Sociales, con tu profesor, con tu gran maestro, Juan Bravo. Así es que les doy la bienvenida, pero antes que todo, lavarse las manos constantemente, desinfectar la zona donde van a trabajar y sobre todo, chicos y chicas, no salgan de casa, cuídense bastante. Muy bien, voy a tener el honor de dictarles, de brindarles estas clases virtuales durante este tiempo y espero poder trabajar en unión, con tranquilidad y sobre todo con muchas ganas, porque estamos dispuestos a conocer nuestra historia del Perú y sobre todo la historia universal también. Así que sé que cuento con ustedes. Entonces estamos en la primera clase de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Mira, acá hay una corona, algo tiene que ver con el tema. Me han dicho que ustedes son muy inteligentes. Ahora vamos a ponerlo a prueba. El tema de hoy es el absolutismo. De repente ya lo han tocado. De repente, profesor, me suena. Creo que sí. Ya vamos a ver qué es absoluto, ¿cierto? ¿Qué es un poder absoluto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso lo vamos a ver. Del área de ciencias sociales. ¿Qué competencia vamos a desarrollar? La competencia que voy a desarrollar, que voy a buscar que ustedes salgan con esa competencia y que sean capaces de construir interpretaciones históricas, ¿ya? Para lo cual van a tener que interpretar fuentes, van a leer, van a buscar. Ay, no, profesor, sí, te lo estoy diciendo, ¿ah? Vas a comprender el tiempo histórico, en qué siglos, en qué años suceden estos sucesos históricos, por qué suceden, para que ustedes puedan elaborar explicaciones sobre los procesos históricos. Todo esto vamos a buscar en unión, padres, hijos y su profesor, a desarrollar esta competencia. ¿Cuál es el propósito? Mira, acá está el otro profesor. El otro profesor dice que vamos a comprender las principales características del absolutismo. Eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué características? ¿Dónde se inicia? ¿Qué reyes existieron en esa época? ¿Por qué se llama absoluto? ¿Una sola persona tenía el poder? Vamos a ver entonces. Ese es nuestro propósito. A ver, mira lo que dice aquí el absolutismo europeo. Entonces ya nos vamos a ir centrando, mis queridos estudiantes. Absoluto es cuando dicen, ¿no? Yo tengo el poder absoluto. Yo soy lo máximo, cuando dicen ustedes, ¿no? Es cuando una sola persona tiene el poder de todo. ¿Y quién va a ser esa persona? A ver, ¿quién va a ser esa persona? En esta época, el rey. Pero vamos a hablar del absolutismo en Europa. Entonces vamos a ver ciertas características de esta etapa. Mira, ¿sabe quién es él? ¿Profes rey o reina? No, así se usaba en esa época, chicos, ¿ya? Y era la mejor vestimenta, paraban así vestidos, se colocaban pelucas, ¿ya? Porque era la moda de ese momento. Eso te daba nivel, era la máxima autoridad. Y él es el rey de Francia, Luis XIV. También se le llamó el rey Sol. Él decía, el Estado soy yo. Es la máxima representación, chicos, del absolutismo. Es el rey más representativo de esta etapa. Pero, profesor, ¿cómo llegaban al poder los reyes? ¿Saben qué decían? Que el poder se lo daba Dios. Es decir, que Dios los escogía y decía, desde este momento tú vas a ser rey. Y como Dios lo elegía, estos reyes decían, yo no tengo que darle explicación al pueblo. A mí me eligió Dios y solamente a Dios tengo que explicarle. Así es que ustedes, pueblo, que se están muriendo de hambre, que está la peste en las calles, que no tienen dónde trabajar y que están reclamando, no tienen por qué, no tengo por qué darle explicaciones, porque a mí ustedes no me eligieron, a mí me eligió Dios. Por lo tanto, al único que tengo que darle explicaciones es a Dios. Mire ese pensamiento de esta época absolutista, ¿ya? Entonces, ellos decían que eran rey por origen divino. Grábate eso. Apunta, muchacho. Apunta, chica. Vamos. ¿Ya?
Él tenía entonces la autoridad absoluta. Eso quiere decir que todos los poderes lo tenía él. Así de claro. El rey es la ley. El Estado soy yo, decía Luis XIV. Pero no era el único rey, ¿eh? Después vamos a ver más. Él decía que como rey tenía que tratar como si fuera el padre del pueblo, tenía que apoyarlo, cosa que en esta época, chicos, no se daba. Porque mientras los reyes con los nobles se encontraban, hablando en Francia, en el Palacio de Versalles, con sus grandes fiestas, con sus grandes vestimentas, el pueblo a los alrededores se moría de hambre. ¿Ven? Pero profesor, ¿cómo van a aceptar en esa época que el Dios decía y te elegía? Entonces yo también puedo decir, ¿saben qué? Soñé y yo voy a ser el nuevo presidente, pero en esa época había teóricos, filósofos que justificaban eso. Por ejemplo, Jacques Boussuet. Profesor, a ver, repita. Jacques Boussuet. ¿Ya? A ver, después van a repetir ustedes, así que se están burlando ahí de mi pronunciación. Era un obispo francés que decía que el rey era elegido por Dios. ¿Ves? De aquí viene, mira. Los reyes provenían de Dios. Por eso el monarca no tenía que rendir cuentas al pueblo. ¿Quién dijo eso? Jacques Bossuet. Ya en español. Jacques Bossuet. ¿Ya? Él va a decir y va a justificar el poder del rey, que Dios lo elegía. Y había otro representante que también va a defender el origen divino, pero él no va a decir que Dios le había dado el poder, sino él decía, si nosotros dejamos, si bien todos los seres humanos somos iguales, decía Thomas Hobbes, en español, en su idioma de ustedes, Thomas Hobbes, ya para que entiendan. Él era un filósofo inglés que decía, todos los seres humanos somos iguales. Hasta ahí va bien, profe, va bien, claro, todos somos iguales, ¿ya? Pero dice que si nosotros vivimos en un mundo en que todos somos iguales, los hombres, dice, por naturaleza, cuando digo hombres es varón y mujer, por naturaleza tienden a competir, a pelearse entre ellos. Y es cierto. Por eso dicen que tiene que salir una persona quien se encargue de poner orden. Y esa persona era el rey. Por eso él tenía que tener el poder absoluto para gobernar a todo el pueblo. ¿Ven esos pensamientos filosóficos de la época? Profesor, ¿y de qué siglo estamos hablando que se estaba viviendo el antiguo régimen, la época absolutista? Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, el máximo apogeo del absolutismo es en el siglo XVII y termina a mediados del siglo XVIII. Acuérdate que te viene la preguntita. Entonces, profesor, como resumen, mira, acá te presento un rey. Profe, ¿se parece a usted? Obvio, pues, obvio, ¿no? Entonces, acá le presento a este rey, mira, como resumen. El rey dice que recibía el poder ¿de dónde? De Dios. Por eso se decía que tenía un derecho divino. Al rey también se le conoce como monarca o profesor de ciencias sociales, también puede ser, ¿ya? El poder era hereditario. ¿Cómo es eso, profesor? Y vitalicio, profe, contra, por si acaso. No, hereditario porque si moría el rey, ¿a quién heredaba el trono? Pues el hijo. Por eso la importancia, chicos, en esta época que se ha quedado, en esas épocas que se ha quedado hasta la actualidad, la importancia de tener el hijo varón, ¿ya? Porque si el rey no tenía hijo varón, ¿a quién le iba a heredar el trono? Profesor, pero a una mujer, pues, es que en esta época no estaba permitido que exista como máxima autoridad la reina. Como esposa, sí, pero no para que gobierne. Entonces, la importancia de que exista un hijo varón. Entonces, moría el rey, inmediatamente entraba lo que se llamaba el príncipe, ¿cierto? El príncipe. Él entraba a gobernar. Tenía que ser varón. Y vitalicio. Profesor, ¿que cuántos años dura el gobierno del rey? Así como el presidente, no. Dura hasta que muera. Eso se llama vitalicio. Vitalicio es hasta que muera. Entonces, chicos, el absolutismo es un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno en el que gobierna y tiene el máximo poder y el poder absoluto es el rey. Y si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué sistema de gobierno estamos viviendo en el Perú? Ustedes me responderían, el sistema de gobierno en el Perú es el republicano.
Y en una república el que gobierne es un presidente. En una monarquía el que gobierne es un rey. Les pregunto, ¿actualmente habrá países que todavía tienen reyes? Ah, esa va a ser una preguntita. Entonces, el rey tiene los poderes ejecutivo, lo que actualmente es el presidente y los ministros, el poder legislativo. O sea, el rey gobernaba, el rey daba leyes, el rey era juez, el rey dominaba la religión, el rey era el jefe militar. Por eso se dice que es absoluto, tiene todo el poder. En esa época, chicos, los reyes y los países, para que se desarrollen, para que se conviertan en potencia, se estaba viviendo una etapa que se conoce como el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? Es cuando tú tienes que buscar acumular en tu país la mayor cantidad de metales preciosos. ¿Y qué son metales preciosos? Oro y plata principalmente. Por eso, chicos, que en el siglo XV, en el siglo XVI, los españoles estaban aquí en el Perú. ¿Y qué se llevaban de aquí, de nuestro territorio? El oro y la plata principalmente. Porque estábamos viviendo mercantilismo. Recuérdate eso. Y mercantilismo es acumulación de metales preciosos. ¿Ves? Ese es el mercantilismo. Un país es millonario o se vuelve potencia siempre y cuando acumule la mayor cantidad de metales preciosos. El rey tenía, no solamente daba cuenta de sus actos a quién, a Dios. Tenía buena relación con la iglesia, porque obvio, pues no, si está diciendo que Dios le daba el poder y la iglesia también, quien dice que Dios es la máxima autoridad, entonces tenían buena relación. El pueblo no tenía derechos ni libertad, el pueblo era oprimido, era explotado, se moría de hambre, existía hambruna, existía epidemias y así vivían en esta época, ¿ya? La política interna era burocracia estatal. Para que tú hagas un trámite, para que tú realices una acción, tenías que hacer muchos trámites. La hacienda pública es lo que actualmente es el Ministerio de Economía y el ejército profesional. Eso es lo que existía en esta época. Los principales monarcas absolutos, recuerda, el principal representante de la monarquía absoluta es en Francia, ¿ya? Es en Francia, es Luis XIV, el Rey Sol, ese es el máximo representante, pero también habían otros países que se vivía esta monarquía absoluta, el rey tenía el máximo poder. Tenemos a Carlos XII de Suecia, a Carlos II de Inglaterra, a Pedro I de Rusia, a Federico Guillermo I de Prusia, Jacobo II de Inglaterra, Felipe V de España, entre tantos reyes que existían en esa época. Entonces, chicos y chicas, recuerden, absolutismo, poder en una sola persona. ¿Quién era esa persona? El rey. ¿Quién le daba ese poder? Dios. No le tenía que dar explicaciones a nadie, porque Busset había dicho que el Dios le había dado ese poder a el rey. Y que si somos todos iguales, Thomas Hobbes, tiene que haber alguien que tenga todo el poder. ¿Ya? Estamos viviendo la etapa del mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Por lo tanto, tenemos que ver de dónde sacar estos metales. Y principalmente era de invadir, de expandir tus territorios. Y por eso llegan aquí a América. Como otra tareita aparte de tu ficha, van a investigar quién es este rey. Ya van a investigar, me lo van a escribir. ¿Y quién es esta reina? ¿Y quién es este rey? Ese es un poquito más complicado todavía, ¿ya? Lo investigan y lo colocan en su cuaderno. Muy bien, chicos. Cuídense bastante. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Por favor, me envían sus evidencias al WhatsApp personal que ya les voy a enviar. Cuídense y nos vemos próximamente. Por favor, no salgan de sus casas, cuídense bastante. Saben que si se cuidan ustedes, cuidan a los demás. Se despide su gran maestro de Ciencias Sociales. Hasta la próxima semana. Cuídense, chicos, y cumplan con sus tareas.